comunicación con el abogado de Río Grande, Daniel Merlo. Muy buenos días, Luis Petit, en FM Ártica te saluda. ¿Cómo estás, Doc? Buen día, Luis, para ti y para toda la audiencia de Ushuaia. Bueno, te aviso que si se nos corta la comunicación, seguimos grabando. Ah, perfecto. Porque recién antes de llamarte tuve otra comunicación telefónica y se cortó de una forma muy rara. Tuvimos una interferencia, salía otra frecuencia encima nuestro por un momento, un par de minutos, y mágicamente se restableció. Los que ya somos viejos en radio sabemos que no fue un corte de energía en planta transmisora, ni tampoco fue un corte de enlace, fue otra cosa. Correcto. Yo anticipé que quería hablar con vos porque ayer tomé conocimiento que Melella habla de la ampliación del ejido urbano de Ushuaia, y en la última conversación que tuve con vos nos anticipaste que la ampliación del Camino de la Costa podría llegar a tener otro objetivo. ¿Qué sabes del tema? ¿Pudiste tener más información? ¿Está esto relacionado con la forma que Tolwyn intenta callar el negociado de las tierras fiscales? Bueno, el tema es así. Yo te había anticipado en una charla que habíamos tenido tiempo atrás. Este tema a mí también me había llamado la atención ya hace varios años atrás cuando se planteó. No es una novedad el que Ushuaia pretenda ampliar su ejido urbano, y por todos los que viven allí, más que por los que no residimos en la capital, es sabido que el problema de la tierra, en la medida en que se sigue llegando gente a la provincia, obviamente se demandan predios fiscales para poder edificar y que cada uno pueda tener su vivienda. Ahora bien, en el marco de lo que vos me estás preguntando, había habido cuestionamientos a esta situación que se planteó años atrás, que requiere el dictado de una ley provincial, porque para que esto sea efectivamente llevado a cabo, previamente una ordenanza municipal y luego una ley provincial, que es la que amplíe el ejido de la ley capital. A mi entender debería pasar por la legislatura. Ahora bien, yo no tengo información concreta, fehaciente, y si esto se lograra concretar me llevará a pensar que lo que vos estás diciendo es correcto. Es decir, todavía no. Es decir, cuando uno hace una presentación judicial se requieren pruebas. Es decir, yo por ejemplo tengo las pruebas de que Eddie Vargas es un ladrón porque le robó a la hija del señor Reyes un inmueble, y en consecuencia, como tengo en mi poder un boleto de compraventa, un plano de mensura y deslinde, una cesión de derechos y acciones ante escribano público y un convenio de partes que dice que el predio, el único propietario es la hija del señor Reyes, en consecuencia esas son pruebas concretas que dan la certeza que este hombre, que se hizo escritura del 50% a su favor, se lo robó, no lo pagó y no lo compró. O en el caso de Enrique Sandri, el actual presidente de Vialidad Provincial, quien primero me llama por teléfono amenazándome con que si la empresa Roadmap no saca de las instalaciones de vialidad acá en Río Grande los restos mortuorios de lo que queda, de lo que en su momento fue el patrimonio de Roadmap, le van a cobrar una multa en concepto de depósito desde que están allí, desde el año 2001, cuando los echaron ilegalmente de las termas del Valdés, y yo por eso también fui a la justicia con las pruebas, no de la comunicación telefónica en sí, sino con las pruebas de una nota que después Sandri le presenta a la Fiscalía de Estado, y la Fiscalía de Estado lo lleva a la justicia, y yo lo llevo a la sede penal porque digo, oiga, eso que está allí se lo robaron, y si usted ahora obliga bajo amenaza a la empresa Roadmap a que se lo lleve, esto lisa y llanamente significa que ustedes lo que quieren es ser cómplices de los ladrones, porque eso está enmascarando el robo de lo que hoy no está, de lo que eran los bienes de Roadmap. Estas son las pruebas concretas de un robo, y en consecuencia el abogado, al tenerlas en este caso que te habla, va a la justicia. Ahora, en el caso puntual con el que voy a arrancar la nota,
yo no tengo ninguna prueba de que estemos en una situación similar a la de Tolwyn. Si una presunción, que no es lo mismo, o una sospecha, que no es lo mismo que una prueba certera. Si las tengo, no te quepa ninguna duda que voy a ir a la justicia. Claro, vos sabés que recordaba, antes de entrevistarte, comentándolo con la audiencia, que en la gestión de Federico Ciurano, o sea, hace más de 8 años atrás, se pidió desde el municipio de Ushuaia al CADIC un informe para dónde considera que podría llevarse adelante la urbanización de la ciudad, y el CADIC sugirió en el informe que la zona para donde se debería ampliar es para el lado del Parque Nacional, contrario hacia el lugar donde podría, decimos potencialmente, tener intención de ampliarlo, que sería saliendo por la Ruta 3 hacia el norte. Correcto. O sea, una sospecha nada más. Volviendo al caso de Tolwyn, me es imposible hablar con los concejales y con el intendente Harrington sobre el tema. Estamos en feria y no se ha podido avanzar en mucho, pero ya hay medios que empezaron a tomar tus declaraciones, y entiendo yo que por falta de información van tergiversando tus dichos en este sentido. Por eso te hago preguntas concretas. Adelante. ¿Cuándo le adjudicaron a Reyes las termas y bajo qué condición se la adjudicaron? Él las tiene bajo un contrato suscrito en la época en que éramos territorio nacional. Un primer contrato que se firmó en el año 1985, que años después, como no se lo publicó en aquella época en el boletín oficial, se lo dejó sin efecto y se firmó uno nuevo, bastante similar al anterior, en el año 1988. O es decir, cuando todavía, y que hoy está vigente, éramos territorio nacional. Hay gente que pone en duda los trabajos que hizo Es más, Reyes. yo no tengo ningún inconveniente en que a vos, ¿te parece? Yo te mando vía mail o por WhatsApp una copia del contrato. Si no es, el contrato no es secreto. ¿Sabés que la tengo? Ah, perfecto. Con más razón, entonces vas a poder comprobar que lo que yo te estoy diciendo es cierto. Lo que pasa es que cuando te entrevisté, surge de que yo tengo, por ejemplo, Arcando me dijo que no va a hablar, Bertone no va a hablar, hay legisladores que, bueno, no quiero nombrar, que tampoco van a hablar. Qué casualidad, todos los que vos me nombrás yo los he denunciado penalmente. Claro, todos. Y cuando... Empezando por los concejales de Tolwyn, por el intendente Harrington de Tolwyn, por los 11 legisladores que aprobaron la ley 1147 y 1186 de creación del departamento Tolwyn y de ampliación del ejido urbano de la misma ciudad, Arcando, que fue el que las promulgó a la ley como presidente de la legislatura, y Bertone, que la remitió como proyecto para que se convirtieran después en ley. ¿A vos te parece que es una casualidad que no quieran hablar? ¿O esto y más allá de que lo estén tergiversando mis dichos, esta es la prueba concreta de que lo que yo estoy diciendo es así? Bueno, uno hay es una creíble foto, en la medida que aporta pruebas. Si no es un chantapufi. hay una Y yo no lo foto de Arcando en las termas. ¿Perdón? Hay una foto de Arcando en las termas que circula Sí, por es las redes. cierto. Se metió de prepo en las termas en un momento en que las llaves las tenía Emilio Sáez y le permitió el acceso, si mal no recuerdo en ese momento, a unos periodistas del diario Clarín de Buenos Aires. ¿Cómo Emilio tenía las llaves? ¿Se las dio Y Reyes? Emilio tiene una amistad de muchos años con el señor Reyes. Ah, bien, ¿Está claro? perfecto. Pero Arcando jamás fue autorizado porque las termas están cerradas desde hace muchísimos años, y cuando Arcando se mete a bañarse en las termas ya estaban cerradas. Claro, esto fue en la gestión de él como vicegobernador. Pero se hizo nombrar gobernador cuando todos sabemos que está prohibido por la Constitución. ¿Qué me va a sorprender que se meta de prepo a bañarse en las termas? Sí, un irresponsable. Que hasta se hizo construir un bastón ¿Cuánto? y una banda por 9 días de gobernador, cuando
va a ser, por más que haya un acto administrativo que es nulo de nulidad absoluta, vicegobernador a cargo de la gobernación. Ahora, yo te lo pregunto a vos, ya se lo pregunté a él. Arcando, ¿puede cobrar jubilación como gobernador o el sueldo como gobernador influye? Yo desconozco porque nunca vi un recibo de sueldo, pero te lo repito. La situación de Arcando es la misma situación de Cócaro. Es decir, la Constitución de la provincia de Tierra del Fuego establece mecanismos de sucesión por acefalía, sea por muerte, sea por destitución, el caso de Colazo, sea por renuncia, el caso de Bertone, cuando se va para asumir como diputada nacional, y el vicegobernador de la provincia se hace cargo de la gobernación, pero sigue siendo el vicegobernador a cargo, porque no fue electo nunca para ocupar el cargo de gobernador. Mal puede jurar entonces. Por supuesto. Tiene que seguir siendo el vicegobernador a cargo del Ejecutivo. ¿Por qué el arco político no denuncia esta acción que desde tu mirada jurídica no estaría ajustada a derecho? Y porque te van a decir que es materia opinable, que una parte de la biblioteca lo dice, bien. O por ignorancia, puede ser también, o por complicidad. En definitiva, me parece una tontera, pero el que lo dice no es Merlo ni ellos. Lo que lo dice con absoluta claridad es la Constitución de Tierra del Fuego. Y afortunadamente tenemos muchos, yo los llamo constitucionalistas, porque han sido quienes gestaron la Constitución, pero afortunadamente tenemos muchos de ellos que los podemos consultar. Pero es que es muy claro lo que dice la Constitución. Es decir, la Constitución, el único que es intérprete de la Constitución, en definitiva, es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿está claro? Porque es la que interpreta el sentido de una ley. Pero la Constitución de la provincia es absolutamente clara. Se terminó la discusión. Todo lo que hicieron fue un circo que no conducía más que a un acto que no era insanablemente nulo desde lo administrativo. Pero como en definitiva era el vicegobernador, todo lo que firmó a cargo del Ejecutivo es válido. Claro. Pero nunca va a ser gobernador, por más que se empeñe él en querer serlo. Volvemos al tema de Tolwyn. Estas acciones del Consejo Deliberante de pretender cobrar un canon a las tierras fiscales que fueron otorgadas y están denunciadas, ¿les da algún tipo de marco de legalidad? Por ahora, y hasta tanto no sea así resuelto por la justicia, sí. Porque justamente los actos administrativos, hasta que se demuestre lo contrario con la presentación pertinente, son válidos. Hay una presunción de legalidad. Ahora bien, es muy clara la impugnación a la que yo te hice referencia respecto a este canon de uso, y que es absolutamente ilegal, porque primero, no existe en la 236 la figura de la reserva, que fue con la que se entregó innumerable cantidad de tierras fiscales. Segundo, no existe tampoco en la ordenanza anterior a esta 519 del denominado creación del canon de uso, que fue cuando el Consejo Deliberante de Tolwyn resolvió transformar las entregas en reserva en adjudicaciones en venta. No solamente yo hice la denuncia pertinente en sede penal respecto de los concejales que la aprobaron y de Harrington que la aplicó, sino que además con posterioridad el propio Harrington la vetó, y en consecuencia ahí procedieron a generar otro engendro jurídico, es decir, otro invento para justificar lo injustificable, que es pretender hacerle pagar este canon de uso, blanqueando de esta manera las tierras fiscales, tanto de los particulares que accedieron a un pequeño terreno, como de los particulares o empresas que accedieron a grandes extensiones de tierras fiscales, porque por eso se hizo. Ahora, yo lamento profundamente que esté involucrado un pequeño propietario o vecino de Tolwyn en esta situación, pero lo cierto es que Keno y luego Harrington
lo que procedieron fue a hacer entrega absolutamente ilegal de cientos de hectáreas al valor de un celular. Esto es lo real y concreto. Y necesitaba el municipio blanquear esta situación irregular, y por eso hicieron primero esta ordenanza que después se cayó, y con posterioridad esta otra ordenanza que es la 509, que blanquea a través del canon de uso, y que voy apenas a comience la feria a formular la denuncia penal pertinente, porque es absolutamente ilegal. No existe en la ley 36. Y como la 236 está por encima de cualquier ordenanza municipal, es absolutamente ilegal. Ahora bien, eso lo tiene que decir la justicia. Desaname por mi desconocimiento. ¿Qué pasaría si el municipio de Tolwyn crea una escribanía propia y da escritura a esos predios? Y estaríamos continuando con la ilegalidad y con maniobras de tipo delictivo, que se hagan cargo de los que después firman. Puedo estar dando ideas. Y puede estar dando una idea que a lo mejor en cualquier momento se pone en marcha. Ahora, después que le quepa el sallo al que se firmó. Ahora bien, la situación de las aguas. Hay una empresa que vende agua desde hace muchos años. Esa tierra que obtuvo, ¿quién se la entregó y bajo qué condición? La empresa se llama Agua Patagónica Sociedad de Responsabilidad Limitada, o del Faro, creo que es el nombre de fantasía que se utilizaba para la comercialización de esta agua. Esa empresa, de manera ilegal y clandestina, durante más de 15 años, primero con el ingreso de camiones tanque y con una bomba, procedían a sustraer esta agua, que es de una surgente natural que abastece de agua potable las termas del Valdés, que están más arriba, porque carece esa zona de agua. ¿Está claro? Y ese estudio lo hizo Reyes. Ese estudio, exactamente, porque podría ser un agua que no se podría utilizar para ser de consumo, lo hizo también Transporte Roadmap, que es la misma empresa que tiene la concesión del contrato de las termas, firmado en el año 1988 y en vigencia. Es más, cuando Queno era el intendente, y como ya yo había formulado las denuncias penales pertinentes por el robo del agua de esta surgente, ¿qué hizo? Le entregó mediante un acto administrativo, es decir, a través de una ordenanza a la empresa que te comenté, 8 hectáreas para que justo frente a la surgente natural, es decir, y del otro lado del camino que conduce a las termas, instale una bomba, porque lo autorizó también por escrito, y tengo la documentación pertinente que prueba que fue autorizado por la Municipalidad de Tolwyn a perforar, cuando además esa autorización no la puede dar un municipio, sino que le tiene que dar provincia, porque estamos hablando de un recurso natural que es de propiedad de la provincia. Ahora te interrumpo de nuevo. Cuando Queno otorga a la empresa estas 8 hectáreas, utiliza el camino que construyó la empresa Roadmat para llegar a las termas. Correcto. Ahora bien, estas tierras, cuando las entrega Queno, ¿ya el ejido urbano de Tolwyn llegaba hasta ahí? No. No, el ejido urbano comienza cuando se sanciona la ley 1147, y que es la de creación de la ampliación del ejido urbano, que era bajo el gobierno de Bertone. Entonces, ¿cómo, o sea, qué facultad tiene el intendente Queno para otorgar esas 8 hectáreas? Ninguna facultad tiene el intendente Queno. El intendente Queno en realidad se aprovecha de una ley que es absolutamente ilegal, que es esta que te acabo de nombrar, tanto la de ampliación del ejido urbano como la de creación del departamento de Tolwyn, que pasa a tener ahora 644.000 hectáreas, el departamento Tolwyn, que antes no existía. Catastralmente la provincia de Tierra del Fuego solamente tenía el departamento Río Grande y el departamento Ushuaia. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Para poder robarse el camino y las termas, la metieron adentro
del ejido urbano ampliado de Tolwyn y dictaron esta ley, lo cual es un disparate porque históricamente pertenece catastralmente y el impuesto inmobiliario correspondiente a las termas era perteneciente a Ushuaia. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Y por esa es la razón por la cual está impugnada hoy ante el Superior Tribunal de Justicia, pidiendo la inconstitucionalidad, porque no tiene facultad un intendente para ir en contra de lo que se establece por encima de sus facultades. ¿Está claro? Claro, esas 8 hectáreas él las entrega en calidad de ¿qué? ¿Cómo las adjudica? ¿Qué nombre le da? ¿Que les entrega a Agua Patagónica SRL? Sí. En reserva. En reserva. Exacto. Pero me decís que no hay forma de entregar tierras en reserva. Pero la hicieron. Sí, esa fue la maniobra que yo vengo denunciando, hecha por de la Municipalidad de Tolwyn, porque no tenían otra manera de hacerla. Y si fuera como adjudicación en venta, tampoco está facultado para poderlo hacer. ¿Me explico? Porque Perfecto. son tierras que en realidad pertenecen a la provincia de Tierra del Fuego, no a la municipalidad. Y el que lo tiene que hacer es el gobierno provincial. Claro, ahí caemos a la prevalencia de la ley territorial que le permite en el año 85 y posteriormente en el 88 entregarle la concesión, corregime si no es concesión, porque nos confundimos con comodato de las tierras. Sí, el nombre que tiene el contrato en realidad suscrito entre Roalmat y el territorio es de comodato. Pero entraríamos en una discusión de tipo técnico que a la gente no le importa y que sería difícil de comprender si se trata o no de un comodato. En realidad no lo es, desde el punto de vista de lo que los abogados llamamos la naturaleza jurídica de un contrato de comodato. ¿Por qué? Porque el contrato de comodato, según lo que dice el Código Civil, es de naturaleza unilateral y no bilateral, es decir, interviene una sola parte le entrega a la otra por una decisión personal, y acá hay 2 partes que están suscribiendo el contrato, y además no es gratuito, sino que hay contraprestaciones. ¿Me explico? Claro, que precisamente la contraprestación, estamos hablando del camino, exactamente, el la trabajo del construcción agua, de obras de infraestructura. La infraestructura. Bueno, volvemos un poco a Agua Patagónica, ¿no? Sí, señor. Esas tierras que entrega Keno, ¿se superpone a las hectáreas que ya tenía Roalmat? Esa es una pregunta que yo no te la puedo responder, Luis, por la sencilla razón que no tengo en mi poder, primero, el plano de mensura y deslinde que debe tener Agua Patagónica, y tampoco está aprobada la mensura de las 400 hectáreas de las tierras que le cedieron en su momento cuando éramos territorio a Transporte Roalmat, porque desde el 2007 hasta ahora nunca Catastro quiso aprobar esa mensura. ¿Te queda claro? Perfecto. Pero además, en el artículo primero de la resolución ENT número 189/17, firmada por Keno y un tal Núñez, que en ese momento integraba el gabinete de Keno, y cuya copia fue recepcionada por Nicolás Baronetti en su momento, surge con absoluta claridad lo que te voy a leer a continuación. Resérvese a favor de Agua Patagónica SRL, tuit 30-710-69687-6, el lote 700, proyecto para mensura y deslinde al sur de la ruta 3, lindero a tierras fiscales sin mensurar del ejido de Tolwyn y al oeste del camino a las termas, cuya superficie aproximada es de 83.060 metros cuadrados, de acuerdo al proyecto de la SDT y OTMT con destino a emprendimiento productivo. Es decir, esta figura de la reserva no existe, como te lo expliqué hace un ratito. Y el proyecto tampoco consta de que haya sido... ¿El proyecto productivo cuál es? Robarse el agua y embotellarla allí. Para eso le dieron las 8 hectáreas, para poner un galpón, porque lo más curioso es que cuando la empresa lo pide, pero le presenta una nota a Keno pidiendo construir un galpón de 250 metros cuadrados. Entonces pregunto, ¿para qué quiere 8 hectáreas
¿Te quedó claro? No, está perfecto, está perfecto. ¿O quieren hacer un loteo? Ahora, la pregunta que yo me hago, ¿no? Es que, de la manera que te escucho, la adjudicación o la entrega del predio es absolutamente irregular. No, es delictiva, es más que irregular. Es un delito. ¿Hubo algún pago de esta empresa Aguas Patagónicas al municipio? Eso es una pregunta excelente que yo tampoco te la puedo responder. ¿Sabes por qué? Porque justamente como es una entrega en reserva y no una adjudicación en venta, no se consigna el monto por el cual supuestamente se pagó por estas 8 hectáreas. Es decir, se pudo haber pagado, obviamente, por abajo de la mesa, porque por arriba debería estar estipulado. No dice una sola palabra la resolución firmada por Kenon que le entregaron 8 hectáreas a esta empresa y cuánto pagó a la empresa por estas 8 hectáreas. Infiero que tampoco han tributado una moneda al municipio de Tolwyn. Obviamente lo desconozco, porque te lo repito, este es un acto administrativo entre la empresa que te estamos hablando y el municipio de Tolwyn. Y no hay ninguna Por más que ordenanza. sea nulo, de nulidad absoluta, el pago tampoco blanquea una entrega que es ilegal, si lo hubiera. Claro, pero ¿cómo, qué tipo de impuesto puedo pagar al municipio si no tengo ¿Y nada? qué impuesto inmobiliario vas a pagar si de algo que legalmente no existe? Salvo que se lo hayan creado, con lo cual habría cometido otro delito el intendente. Ahora, vos denunciaste a Bertone y Arcando, pero ¿no le corresponde también responsabilidad a Ríos porque esas tierras fiscales pertenecían a la provincia? ¿Responsabilidad a quién? Fabiana Ríos, la gobernadora. Es que estas tierras en su momento, te lo vuelvo a repetir, estamos hablando de un acto administrativo del 18 de enero, del 11 de agosto del 2017. No estaba Fabiana Ríos en esa época. No, perfecto, pero anterior a esto Sí. le fueron adjudicadas a la empresa El Faro. No, la adjudicación del Faro es el que no es una adjudicación, Claro, es una reserva. una reserva, perdón. Esta reserva la hace Keno en el 2017, era el gobierno de Bertone. Ah, Que el mismo gobierno de Bertone lo autorizó después a llevarse el agua. ¿Y antes cómo se llevaba el agua del lugar? Y antes, ¿Cómo se llevaba el agua del lugar? te lo expliqué recién, parece que por ahí en la extensión de la nota es como que se pierde. Se lo llevaban en un camión tanque Está bien, pero ese camión tanque e ingresaba por el camino de las termas. y Y tomaba el destruía el agua camino de las termas desde hace más de 15 años, los camiones tanques cargados con agua. y tomaba Porque el está agua. prohibido el tránsito de camiones pesados por el camino de las termas. Pero ahora yo te hago una pregunta. Si yo voy con un camión y tomo agua de un chorrillo, ¿sí? Que en este caso no era de un chorrillo, es de un recurso natural. Se la está robando. Claro, ¿y quién es el que tiene que velar por... Recursos hídricos de la provincia. Y en el gobierno de Ríos fue cuando comenzó esta historia. Ah, bueno, por eso te preguntaba. Entonces dicen, no tengo las pruebas, por eso fui a la justicia también. Y la Bien, justicia, bien. para variar, a través de un fiscal y de un juez, miraron para otro lado y le hicieron un carajo. A mí me comentaron de que había un ministro de gobierno que estaba interesado en las termas. Mira, yo no sé si es un ministro, un legislador, un gobernador, lo que sea. Lo que sí sé es que se siguieron robando el agua. Claro, Y le entregaron un terreno y lo autorizaron a perforar. ahora el lucro... Ahora, si tuviéramos una justicia en serio y no un mamarracho de Poder Judicial, que desde lo formal se debería hasta intervenir el Poder Judicial del Tierra del Fuego, porque es un escándalo lo que está pasando. Claro, a mí me pasa esto, ¿no? Si yo, provincia, te coarto a vos la publicidad, la posibilidad de ejecutar la actividad que es nada más y nada menos que la explotación de las aguas termales y también el recurso de agua, porque tengo entendido que el agua es de excelente calidad. El agua es de excelente calidad porque así lo demuestran los estudios hechos
por la Secretaría de Minería de la Nación y que encargó a la empresa Transporte Ronmat allá por la década del 90. Ahora yo digo esto, ¿no? Si yo hubiese hecho una inversión similar a la que se hizo en el complejo Cerro Castor, en las termas, a mí me estás coartando la posibilidad de ganar millones de dólares. Y eso es lo que le están jodiendo la vida a la empresa Ronmat desde hace más de 20 años, que no la dejan ni siquiera que recupere parte de la inversión que realizaron cuando construyeron el camino. No solamente que no la pueden explotar comercialmente, sino que además le rompen el camino y le roban las máquinas que estaban destinadas a mantener el camino, que es lo que dice el contrato también. Si lo tenés en tu poder el contrato, léelo y te vas a dar cuenta de lo que te estoy diciendo. Ahora yo como vecino, para robar por donde se lo mire. Yo como vecino, como ciudadano, como vecino, le pido a Melella poner fin a esto, porque el juicio que puede perder la provincia es impresionante. ¿O no? Hola. No me digas que se volvió a cortar. A ver, vamos por partes. Bien. El tema es así. No hay un juicio por daños y perjuicios todavía iniciado en contra de la provincia. ¿Todavía? Todavía no se ha iniciado, lo cual no quiere decir que no se pueda iniciar. Porque con lo que estamos hablando, el perjuicio que se le está generando a la empresa es monstruoso. Que fue la razón por la cual, cuando la empresa en el 2006 desistió de los daños y perjuicios por el juicio que en el 2001 le tuvo que iniciar Ronmat a la provincia cuando Manfredotti se las quiso robar a las termas por primera vez, en aquella época la empresa desistió de cobrar lo que le correspondía por esos 6 años en que no pudo explotar las termas para que los fueguinos no lo tuvieran que pagar de su propio bolsillo. Ahora bien, ¿qué pasa ahora si hubiera que iniciar un juicio de esta característica? Entiendo que hoy lo que pide Ronmat es recuperar las termas para poder explotar el proyecto turístico. Exactamente, que se le permita trabajar. Que se le permita recuperar el proyecto turístico, y entiendo que hay mucha gente involucrada en maniobras, como vos calificás, directamente delictivas. Son delictivas, además del abuso y el atropello de llevarse puesto una familia fueguina, porque Transporte Ronmat es una pyme familiar fueguina compuesta por la compañera de toda la vida de Rolando Reyes, que es Angélica Mancilla, nacida en Tierra del Fuego, y por sus hijos. Entonces realmente no hay palabra para calificar este atropello atroz en contra de una pyme, pero además cometida desde lo más alto del poder político y protegida jurídicamente, aunque parezca mentira, por el propio Superior Tribunal de Injusticia de la provincia de Tierra del Fuego, que por eso lo he denunciado también penalmente. Entonces esto en algún momento se tiene que terminar, Luis. Ojalá que sea pronto. Vamos a ver ahora qué ocurre cuando se levante la feria. Abogado Merlo, ¿querés hacer algún otro comentario? No, simplemente agradecer la preocupación periodística de tu parte por difundir la verdad. Segundo, aprovechar tu medio para poner a disposición de a cualquiera que esté escuchando, por si alguna duda tiene, la documentación respaldatoria de mis dichos, de manera tal que la tergiversación que se hace es, además de malintencionada, absolutamente infundada. ¿Cuántos años hace que ejercés como abogado en Río Grande? En Río Grande, ya le perdí la cuenta. Yo llegué a la isla allá por el año 84, así que imagínate que primero estuve en Ushuaia un tiempo y después me vine para Río Grande. Si quiero tu teléfono lo tengo. Mi teléfono sí, lo tenés y está a disposición del Colegio de Abogados también, el que llame el Colegio Público de Abogados de Río Grande se lo va a dar. Si te quiero ubicar en el Face, te puedo ubicar. En Facebook no, porque no soy afecto a las redes sociales. ¿El estudio jurídico sí? Pero WhatsApp sí. Bien. Porque justamente la pandemia, hasta que no se termine de resolver, cuando esté toda la población vacunada y libremente podamos tener contacto con la gente, hoy es vía teléfono o vía mail. Limita mucho. Exacto, Abogado, limita mucho el contacto.
pero de todos modos es una herramienta extraordinaria la tecnología. Nosotros los que somos ya integrantes de grupos de riesgo por la edad nos vamos a tener que adaptar a esta metodología y de hecho funciona. Fíjate vos que cómo será que funcione, y acá la hago cortita para no abrumar más y aprovecharme de tu bonomía y darte nuevamente las gracias por darme la posibilidad de expresarme. El año pasado se dio una situación muy puntual con mucha gente que había sido perjudicada por Eddie Vargas en Tolwyn, que habían comprado terrenos hace más de una década y no lo podían escriturar, claro, porque no tenía aprobado Eddie Vargas por la municipalidad de Tolwyn el plano de mensura y deslinde correspondiente. En consecuencia, él había vendido, pero el comprador, pese a haber pagado la totalidad del inmueble, no podía escriturar. Yo le remití cartas, documentos, tanto a él como al irresponsable de Harrington, porque ¿qué es lo que se le ocurrió hacer a Harrington? Le quiso cobrar a los que ya habían construido en esos lotes de terreno una multa porque no habían declarado la obra, cuando resulta que no existe la mensura y el deslinde de esos predios. Por ende, no tienen servicios. Por eso no se puede más, y los que instalaron los servicios los pagaron de su bolsillo, cuando lo que corresponde, así lo determinan las cartas orgánicas municipales y los usos y costumbres en todos los municipios del mundo, es que el vendedor instale los servicios y luego proceda a la venta del lote. En Tolwyn, que pareciera ser el país de nunca jamás, en donde el reyesuelo Harrington primero hace lo que se le da la gana y antes lo hizo Keno, protegido por una justicia que realmente es un mamarracho, y con pocas y honrosas excepciones que se salvan de esta descalificación. Esa situación la pudimos resolver mediante el envío de cartas documentos, todo hecho vía online, y aunque parezca mentira, se resolvió esta problemática y hoy esta gente va a poder tener su escritura traslativa de dominio. Con razón, Harrington era secretario de gobierno de Keno. Harrington era secretario de gobierno de Keno. Perfecto, cierra todo. Claro que cierra todo. Es decir, y si vamos a la primera denuncia penal que yo presento en contra de Harrington, y él dice que no lo va a denunciar a Keno, la primera declaración que hace al día siguiente que se convierte en intendente de Tolwyn, le recordamos a la audiencia, dijo Harrington algo similar a esto: no voy a denunciar a Keno, pese a que entregó irregularmente tierras fiscales hasta el último día de su gestión, porque no me gusta judicializar la política. Mentira, no lo denunciaba porque era socio en el robo que le había hecho a todos los jueguinos de las tierras fiscales Keno, porque él era el que refrendaba, mientras estuvo como secretario de gobierno, los actos administrativos. Pero es peor. ¿Cómo te va a responder Harrington las preguntas si cuando era legislador Harrington levantó la mano junto con los otros 10 legisladores, y por eso también tiene una denuncia penal, para aprobar la ley de ampliación del ejido urbano de Tolwyn? Claro, diría un político con acento cordobés que dice ser fueguino: nadie está obligado a declarar en su contra. Claro, en realidad no es que lo diga un político, es decir, eso es una protección que tiene el imputado de la comisión de un delito a abstenerse de declarar, y más aún cuando se trata de, si él es el que está acusado de ese delito, de decir públicamente yo lo hice. Pero a pesar de eso existe la figura de la ley, que ahora antes no existía, de arrepentirse. Déjame y tiene beneficio. Lo que pasa es que el arrepentido tiene que apuntar hacia arriba de él. ¿Quién fue el que le dio la orden? ¿O ustedes creen, por ventura de Dios, que Harrington se le cae la idea de hacer esta colosal estafa en contra de la provincia de Tierra del Fuego con la venta irregular de tierras fiscales? ¿O hay alguien por encima de él? ¿O varios alguienes? Déjame que te aclare por qué te dije, me acuerdo de Colazo, en algún momento la legislatura pedía que hagan una declaración jurada abierta, pública. Y Colazo respondió así a uno de los medios que le preguntó por el tema: nadie estaría obligado a declarar en su contra. O sea, tiene razón, Colazo.
¿Eso es verdad? ¿Cómo va a Nadie ser, está obligado a declarar en su contra. ¿Cómo va a ser obligada, o sea, abierta la declaración de bienes? Si nadie está obligado... Iba a decir, oiga, ¿ustedes quieren que reconozca que yo soy un ladrón? O sea, le salió eso, y me acuerdo porque Filosa trataba de defenderlo, pero era indefendible frente a lo que puedo considerar que ha sido un error. Cualquiera nos equivocamos, y más O a un sincericidio. También se puede pensar cualquier cosa. Marlo, te agradezco infinitamente el tiempo que nos has brindado, y te digo que hay otros medios que me piden información directamente, lo pueden hacer directamente a vos, ¿no? Que se pongan en contacto conmigo, no, yo no tengo ningún inconveniente, así como hablo con vos, con aquel que lo quiera hacer. Aparte, salvo el que es profeso, no lo quiere hacer, que evidentemente tiene el culito sucio. Como por ejemplo los diarios de papel de la provincia de Tierra del Fuego, que no fueron capaces de decir una sola palabra sobre lo que yo salí a responderle a Carrington por el canon de uso. Bueno, los diarios de papel todos tienen publicidad de gobierno hoy, y los medios radiales no. Lo que sí sé es que no lo hicieron y se perdieron la oportunidad, pero además generaron una sospecha.